Bien, entonces lo que vamos a estar haciendo estas clases que nos quedan, estaba calculando que nos quedan aproximadamente 2 o 3 clases más. Lo que vamos a estar haciendo estas clases es básicamente practicar, sobre todo la clase de hoy día, vamos a practicar. eh, Resolviendo y leyendo unas guías que tienen distintos tipos de textos. Entonces, a partir de eso, que son textos y son preguntas que son ejemplos de preguntas y de textos y de ejercicios de lo que van a hacer ustedes en la prueba. Entonces, vamos a utilizar esta guía como una especie de repaso, de evaluación, para ir viendo qué es lo que nos cuesta, qué es lo que quieren repasar, si es que hay algo que no se está entendiendo, etcétera, ¿vale? Queda harto para que termine la clase, pero lo vamos a hacer con tiempo para yo poder dedicar la última clase y la penúltima clase de lleno a enfocarme solamente a las debilidades de la materia, ¿vale? Así que por eso vamos a estar practicando entre todos hoy día estas guías de contenido. Entonces, vamos a proyectar estas guías. Si usted las tiene, las puede abrir desde su teléfono y las puede ir leyendo a su propio ritmo, ¿cierto? O si usted desea, puede ir viéndolas junto a nosotros acá en la pantalla. Así que eso serían las instrucciones para el día de hoy. Sería bueno que, por ejemplo, vaya a buscar un cuaderno si es que quiere, porque con este cuaderno usted podría ir eh, anotando cosas, haciendo algún análisis importante. Y eso. Deme un segundo que yo voy a buscar aquí la guía, que la tenía a mano, pero la terminé borrando. Mm, chuta. Ya, las tengo acá en pantalla, así que no hay problema. Deme un segundo, por favor. Y ahí sí las tengo listas. Bien, entonces, ¿me pueden confirmar, por favor, si es que se ve lo que estoy compartiendo? No, Por favor, ¿y ahora se ve lo que estoy compartiendo? sí, profe. Ya, bacán. Entonces, vamos a estar trabajando con esta guía número 2 para... Chuta, se salió, ¿cierto? Ya, vamos a estar trabajando con esta guía número 2, ¿vale? Les recuerdo entonces que vamos a estar estudiando con estas guías porque nos sirven de repaso para ver cuál es el tipo de texto que nos está costando, si es que hay algún tipo de texto que tengamos que repasar. Ahí vamos a ir viendo qué es lo que ustedes necesitan. En estricto rigor, nosotros ya hemos pasado casi toda la materia. Entonces, lo único que nos queda es como aumentar la complejidad o hacer análisis más profundos. Pero eso sería todo. Entonces, vamos a comenzar con el examen número 2. Se llaman examen, pero no tengan miedo, no es que tengan nota ni que sean una prueba, solamente para irnos evaluando en base a si entendemos o no entendemos. Dice acá lo siguiente, texto número 1, las ciudades en la historia. Primer consejo importante cuando yo estoy en una prueba de lectura es que siempre tengo que leer el título, que parece una tontera, pero hay gente que no lee los títulos. Y los títulos son muy importantes porque me hacen un resumen de lo que se va a tratar el texto. Y me dan como un foco. Me van a decir, este texto se trata de esto, pero lo vamos a observar desde este punto de vista. Ya, a veces los títulos no dicen mucho, pero en general aportan. Y lo segundo, que tampoco lo hace todo el mundo, es que tenemos que fijarnos en las imágenes. Este texto que estamos viendo ahora en pantalla es lo que nosotros llamaríamos un texto multimodal. ¿Qué significa eso? Que se entrega información a través de palabras, ¿cierto? A través de letras, pero también se entrega información a través de las imágenes. Las imágenes que están en el texto también son parte del texto y también permiten que yo pueda entender la lectura.
Por lo tanto, no puedo dejar nada de lado. Dice acá entonces, las ciudades en la historia, ese es el título del texto, y tenemos estas tres imágenes en blanco y negro. ¿Qué cosas ven ustedes en estas imágenes o qué les llama la atención de estas imágenes? ¿Alguien quisiera compartir su opinión? Ciudades, profe, ciudades. Ciudades, ya. Ciudades de Chile, ciudades del mundo, ciudades actuales, ciudades viejas. ¿Qué tipo de ciudades ven ustedes? Y yo Ciudades creo que viejas. ciudades del mundo. Ya, ciudades Sí. del mundo, escucho por ahí, y ciudades viejas. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes de que son ciudades viejas? Por la Por imagen. la forma, por la estructura, como Ya, están tienen una construidas. estructura distinta, ¿cierto? Tienen relaciones distintas, ¿cierto? Ahí, yo no sé si lo alcanzan a ver, pero si acerco un poco más la pantalla y me centro en la gentecita que está acá, esta gente se ve que esté con ropa actual, por ejemplo, No. No, profe. para nada, ¿cierto? Se ve como sombreros, se ven bastones, se ven, bueno, animales en plena ciudad, y eso no necesariamente es así siempre. Bien, entonces, vamos a ver de qué se trata el texto, recordando cómo esas fotografías también me ayudan en la lectura. Dice lo siguiente. Texto 1, las ciudades en la historia. La organización de una ciudad nos lleva a conocer el espíritu de la época en que fue concebida. Por ejemplo, en las ciudades de la antigüedad, como Babilonia, vemos la concentración del poder de los gobernantes reflejada en la construcción de edificios monumentales, frente a la precariedad en que vivían los pobres y los esclavos. Aquí me gustaría entonces hacerle la primera pregunta al curso completo. ¿Cuál sería la idea principal que nos está explicando esta parte del texto? La primera parte del texto, ¿cuál sería la idea principal que nos está comunicando? Una organización de la ciudad. Ya, la organización de la ciudad. Perfecto, Carla, ¿cierto? Nos está hablando sobre la organización de una ciudad, pero eso es el tema. Pero ¿cuál es la idea principal? O sea, ¿qué me están diciendo sobre la organización de la ciudad? A veces va a estar ahí explícito, a veces va a estar implícito, así que no se preocupen. Pero ya sabemos que este texto me habla sobre la organización de una ciudad, pero ¿qué me dice sobre eso? A ver. Nos lleva a conocer el espíritu de la época en que fueron concebidas. Muy bien, Carol, muy, muy bien. Nos lleva a conocer el espíritu de la época en que fue concebida, ¿cierto? En este caso, tenemos la suerte de que la idea principal de este texto está directamente puesta ahí, está explícita, ¿cierto? La podemos encontrar, la podemos poner el dedo encima. Pero ahora, esto igual está escrito en un lenguaje figurado, o sea que no hay que entenderlo tal cual como está ahí. Cuando se habla del espíritu de una época, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué querrá decir esa idea de ahí, de que la organización de una ciudad nos lleva a conocer el espíritu de una época? Como la antigüedad de Babilonia. Mm, todo- La no tanto, no diferencia, tanto. profe, nos muestra la diferencia de la gente de poder con la gente humilde. Ya por ahí va, ¿cierto? Por ahí va. Bien. Ahora, quedémonos con la idea principal. La idea principal dice, lo voy a volver a leer, la organización de una ciudad nos lleva a conocer el espíritu de la época en que fue concebida. ¿A qué se refiere con eso del espíritu de la época en que fue concebida? ¿De qué nos está queriendo hablar este texto? De la forma de vida que llevan en ese tiempo. Exacto, muy bien, muy bien. Ya, yo a veces les voy a hacer preguntas súper obvias. No se sientan mal porque le haga preguntas obvias, ¿ya? La idea es que, por obvia que sea la pregunta, igual la vamos a practicar, igual nos sirve para practicar. Una vez que hayamos identificado todo lo obvio, ya se va a hacer mucho más fácil la lectura del texto, ¿vale? Pero efectivamente, como bien dice Moisés, este texto, la idea que nos propone es que yo puedo conocer
cómo era una ciudad, qué estilo tenía esta ciudad, cuáles eran los deseos de esta ciudad, las metas, la filosofía, etcétera, solamente por conocer cómo está organizada una ciudad. Y aquí nos presentan el ejemplo de Babilonia, donde dicen que en esta época los gobernantes tenían mucho poder, y eso se representaba porque los edificios donde vivían ellos eran gigantes, poderosos, impresionantes, versus la construcción de la gente más pobre y de los esclavos, que era muy precaria y chiquitita. Voy a seguir leyendo. Acá tenemos un siguiente ejemplo. Dice: las ciudades medievales, por su parte, repartían el espacio según el grupo social y el oficio de las personas. Además, en las ciudades medievales y cristianas, la catedral poseía un lugar central, ya que era la que articulaba la actividad social y política de la comunidad. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otra visión. Antiguamente en Babilonia, en el mundo antiguo, esto ustedes lo han visto en historia, mucho al comienzo de la historia, en el mundo antiguo la gente con más poder tenía las casas más grandes, ¿cierto? Los edificios más grandes. Luego, en la Edad Media, cambia la forma de organizar las ciudades, según lo que nos dice el texto, porque la catedral era como el centro de la ciudad y todo lo demás crecía alrededor de la catedral. Y vamos a ver qué nos dice a continuación. En la época moderna, se ensanchan las calles y se crean plazas para darle cabida al mercado, entre otros cambios. La ciudad refleja el surgimiento del capitalismo mercantil que va de la mano con las monarquías absolutas. Como vemos, el trazado de las calles, las construcciones arquitectónicas, los mercados de las plazas y lugares de encuentro expresan cómo sus habitantes entienden el mundo. ¿Qué subrayarían ustedes en esta última frase que está acá, que dice: como vemos, el trazado de las calles, las construcciones arquitectónicas, los mercados de las plazas y lugares de encuentro expresan cómo sus habitantes entienden el mundo? ¿Qué subrayarían ustedes de eso? ¿Expresan cómo sus habitantes entienden el mundo? Perfecto, muy bien, Carla, ¿ya? Muy bien, muy bien. No no se olvide que porque la información esté explícita ahí, no significa que yo lo esté haciendo mal, ¿ya? Entonces, la idea principal de este texto es que las ciudades representan la forma de pensar de las personas. Lo que es importante para las personas, o la forma de pensar de esas personas, se ve reflejado en las ciudades, ¿vale? Ustedes, por ejemplo, pensando en las ciudades actuales, en los pueblos actuales, ¿creen que hay como un espíritu que se refleje? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, profe. ¿En qué se ha dado cuenta usted de eso, Moisés? ¿O cualquier otra persona? El espíritu de la política. Ya, Del No, consumismo. profe, yo creo, profe, estamos viviendo un mundo muy rápido, profe. ya, Muy rápido, ¿en perfecto. qué sentido? Que si usted se para en una esquina y se pone a mirar, todos andan acelerados, todos suben a las micro rápido, todos gritan, todo como que el tiempo se fuera a acabar. Es una cosa que no terminan, andan muy Es- acelerados. Mire, yo estoy de acuerdo. ¿Y se han dado cuenta de que las ciudades actuales tienen muchísimo espacio para el auto y muy poco espacio para que la persona camine? ¿Se han dado cuenta de eso? Y también lo otro, profe, que a diferencia de las ciudades antiguas, decían que enanchaban las calles para poder vender sus mercados y tener lugares de encuentro para poder conversar y compartir. A Ya, diferencia de ahora, que nadie comparte ni en las mismas casas porque están todos en el celular o en la televisión, y una gran diferencia, o sea, es modernismo casi extremo que estamos viviendo. claro, ¿cierto? Y es porque el periodo en el que estamos de la historia nos obliga y nos impulsa, como bien dicen ustedes, a vivir rápido, a vivir acelerado, a estar consumiendo, a estar siempre llegando rápido a no sé dónde, que probablemente esto lo hayan conversado en filosofía con los profesores de filosofía. Bien, vamos a analizar el texto. Dice acá lo siguiente. Voy a aceptar a la persona que llegó recién. Lea atentamente el texto Las ciudades de la historia y responda a las siguientes preguntas. De acuerdo a lo desarrollado en el texto, ¿cómo es posible vislumbrar el espíritu de la época? O sea, ¿cómo es posible darse cuenta del espíritu de la época? Eso significa vislumbrar.
Y acá ustedes van a ocupar el chat para responderme, con la letra A, B, C o D. ¿Prefieren que las hagamos todas juntas? Como que dejo las preguntas ahí y ustedes las responden solo, o las vamos conversando uno a uno, ¿qué les acomoda más? Vamos conversando. Vámonos así como lo hacíamos todas las veces, ¿no, profe? Ya, vámonos conversando uno a uno. Bien, dice acá lo siguiente, ustedes en el chat pueden responder. De acuerdo a lo desarrollado en el texto, ¿cómo es posible vislumbrar el espíritu de la época? A, en los materiales utilizados en la construcción de las ciudades. B, en la cantidad de gente que vive en una ciudad determinada. C, en la forma en que las ciudades están organizadas. O D, en la cantidad de edificios construidos. Acá Carla respondió ya en el chat. Vamos a esperar. Ya, Carol dice la letra B, creo que escuché. Sí, ¿Ya? profe. Ángela Yo dice digo, C. la C. La C dice Moisés por ahí. ¿Alguien más? ¿La D? Gabriela, ya la B, dice Luz. Carla, Ángela, Berta y Gabriela dicen la C. Creo que ya. Bien, entonces la respuesta correcta es la respuesta. La vamos a marcar acá. Lorena dice la letra D. La respuesta es la letra C, ¿cierto? La letra C. Y esta información la podemos encontrar en dos lugares distintos. Primero, al comienzo del texto, porque dice acá, la organización de una ciudad nos lleva a conocer el espíritu de la época en que fue concebida. Y acá dice acá, en la forma en que las ciudades están organizadas, que es otra forma de decir la organización de la ciudad. Y al final del texto, donde también nos dicen acá, como vemos, el trazado de las calles, las construcciones, los mercados de las plazas y los lugares de encuentro, o sea, lo que forma la ciudad, expresan cómo sus habitantes entienden el mundo, que es la misma idea, pero dicha con otras palabras, ¿vale? Acá aprovecho de recordarles, es importante que yo entienda la idea del texto, porque en el nivel en que están ustedes, las preguntas y las alternativas no siempre van a estar literales con lo que se encuentra en el texto, ¿vale? No siempre. Por eso le van a preguntar por una idea que aparece en el texto, pero quizás se la van a preguntar de otra forma, ¿ya? No sé si me doy a entender. Porque, por ejemplo, en el texto se habla de la organización de una ciudad y en la respuesta se habla de la forma en que las ciudades están organizadas. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero dicho de una manera distinta. Vale, bien. ¿Cómo les fue con esa pregunta? Yo creo que les fue casi todos bien. Fue casi todos bien. Dice la siguiente, ¿cuál es la opción que se presenta, perdón, cuál es la opinión que se presenta en este texto? A, que la organización de las ciudades representa la forma de entender el mundo que tienen las personas de una época. B, que la organización de las ciudades refleja las riquezas de una época determinada. C, que la época moderna tiene una configuración mucho más compleja que la época medieval. O D, que las ciudades actuales deberían organizarse como las ciudades de la antigüedad. La A. La A, dice Moisés. No, Ya. Ah, dice Teresa también. ¿Alguien había hablado después de Moisés? No alcancé a darme cuenta quién fue, perdón. Ángela, Carla y Gabriela también creen que Ah, es la digo letra yo. A. Patricia dice que es la letra A. Teresa, Carol, Viviana también dice que es la letra A. Y efectivamente, ¿cierto? Berta también. Efectivamente, ¿cierto? Que la organización de las ciudades representa la forma de entender el mundo que tienen las personas de una época. Efectivamente, ¿cierto? Y eso aparece acá al principio. La organización de una ciudad nos lleva a conocer el espíritu de la época en que fue concebida, y acá en la pregunta nos hablan de la forma de entender el mundo, que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Solo que dicho de otra forma. Bien, muy bien, todos la tuvieron buena. Pregunta 3 dice acá, ¿para qué el autor de los ejemplos, para qué el autor
da los ejemplos de Babilonia y de ciudad medieval? A, para que recordemos los importantes que fueron en el pasado. B, para dar cuenta de cómo estaban organizadas esas ciudades. C, para que las personas se den cuenta de que las ciudades de la actualidad no están bien organizadas. O D, para mostrar que la iglesia ocupaba un lugar central en ellas. ¿Cuál dirían ustedes que es la respuesta? Teresa dice que la letra B, Carla, Yo digo Carol, Ángela que en la B, profe. y Moisés creen que es la letra B. A ver qué dice el resto de la gente en el chat. Ingrid también dice que es la letra B. Erika, parece que quería hablar usted. La letra B. La letra B, bien, ¿cierto? Bueno, vamos revisando. Dice acá que para que recordemos lo importante que fueron en el pasado, definitivamente esa no, ¿cierto? No lo dice en ninguna parte del texto. Para dar cuenta de cómo estaban organizadas esas ciudades, ya, sí, podría ser, ¿cierto? Para que las personas se den cuenta de que las ciudades de la actualidad no están bien organizadas, eso no lo dice el texto en ninguna parte. En ninguna parte. Y por último dice acá, para mostrar que la iglesia ocupaba un lugar central en ellas. Lo menciona solo de ciudades, de las ciudades medievales, pero de las demás no. Por lo tanto, Sí. la respuesta correcta, como muy bien dijeron ustedes, es la letra B, para dar cuenta de cómo estaban organizadas esas ciudades. O sea que en palabras simples, ¿qué estaba haciendo el autor cuando menciona esas dos ciudades, Babilonia y la Edad Media? ¿Qué estaba haciendo el autor? ¿La estaba usando como qué? Como ejemplos, profe. Muy bien, Caro, la estaba usando como ejemplos, ¿cierto? Como ejemplos. Ahora, ¿se dieron cuenta de una cosa? Que acá dice en la pregunta 2, ¿cuál es la opinión en el presente texto? Y ya que me están diciendo que este texto contiene una opinión, ¿pueden escribir en el chat qué tipo de texto sería este? La pista es que en el texto se menciona de que este texto contiene una opinión. ¿Qué tipo de texto será? ¿Será un poema? ¿Será una noticia? ¿Será una canción? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Yo creo que es un texto narrativo, profe. Narrativo, Creo. ¿ya? Vamos a esperar un Porque poquito más. Argumentativo, profe. Ya, a ver, vamos a escuchar primero la explicación de Moisés y de ahí vamos a escuchar la explicación de Carol. narrativo, profe, porque narra de cómo se vivían en esos tiempos, de qué forma vivían, Ya, cómo se vivía en ese tiempo actual. Está narrando esa historia. perfecto. Ya, ahora, Carol, ¿qué opina usted? Argumentativo porque nos entregan datos concretos de cada época, cómo era, nos da ejemplos, nos muestra imágenes, además. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, Carol acaba de dar su explicación. Teresa Insunza también coincide con que es un texto argumentativo. Y la respuesta correcta es que este texto efectivamente es un texto argumentativo, ¿cierto? El autor, que no lo conocemos, pero el autor tiene la idea de que nosotros podemos conocer cómo son las ciudades, o sea, cómo son las personas de una ciudad, solamente por ver cómo están organizadas estas ciudades. Y esa es la opinión que tiene el autor. Ahora, nosotros podemos estar de acuerdo con él, podemos decir como este hombre está loquito, que está diciendo, así no se conoce a la gente de una ciudad, pero él nos da argumentos, y los argumentos que nos da es que nos mencionan cómo eran las ciudades en Babilonia, nos mencionan cómo eran las ciudades en la Edad Moderna y en la Edad Media. Esos son los argumentos que entrega esta persona. Así que, efectivamente, esto sería un texto argumentativo. Bien, y ahora vamos a hacer esta pregunta que está acá, que dice, 4. Considerando lo desarrollado en el texto, explique mediante un ejemplo cómo el espíritu de la época actual se refleja en el lugar en que usted vive. ¿Ya? ¿Cómo se refleja el espíritu de nuestra época actual? O sea, cómo somos los chilenos actualmente y cómo eso se refleja en el lugar en que usted vive. ¿Se entiende el texto? ¿Se entiende la tarea? ¿Se entiende la tarea?
Algo, profe, algo. Por ejemplo, yo podría decir, en el mundo actual las personas viven vidas muy individualistas y eso se refleja en que en la ciudad donde yo vivo, toda la gente vive hacia afuera de la ciudad y no tiene vecinos. Entonces, yo opino que en el mundo actual la gente es individualista y el argumento que doy es que la gente vive en las afueras de la ciudad. ¿Se entiende? Estoy inventando, ¿ah? Ahí va a depender cómo es su ciudad o su localidad y ahí usted me dirá. O por ejemplo, Profe, dígame, yo estoy Carol. pensando lo mismo que dice usted, individualismo, pero porque cada uno vive su metro cuadrado, no le interesa como tener relaciones más allá, más, ¿me entiende? Sí, pero ¿y Eh, usted cómo se dio cuenta de eso en la ciudad? No me lo diga, escríbamelo para que lo podamos revisar después, ¿ya? Ya. Algo tiene que tener su ciudad. Teresa, pregúnteme. Pregunta, profe, ¿esto a mí se me quedó pegar la pantalla o usted todavía está en la pregunta 4? Sí, estamos en la pregunta 4. La dejé aquí para que ustedes la puedan ver ahí y no se les olvide, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces, ¿les parece si la revisamos en 4 minutos más a las 19:42? ¿Ya? Y ahí usted me dice. Por ejemplo, podría inventar. El mundo actual es muy religioso y eso se ve porque en la ciudad donde yo vivo hay muchas iglesias o está llena de figuras de santos y de ley, por ejemplo. ¿Ya? Bien. 4 minutos entonces para que ustedes escriban. Si quieren pueden escribir la respuesta directamente en el chat. Yo me voy a ir a buscar un vasito con agua porque me está ganando la sed y vuelvo al tiro. Voy a apagar la cámara por si acaso. Ya, volví por si acaso. Por si alguien tiene alguna duda. Ya volví. ¿Qué pasó? ¿Me quedé pegada?
Tengo el micrófono. Estamos escribiendo, cada uno está escribiendo esta parte de acá. Está escribiendo un pequeño texto donde está opinando y analizando cómo se refleja el espíritu de su época en el lugar donde usted vive. Ya, bien, se acabó el tiempo. ¿Alguien quisiera leerme su respuesta? A ver, Moisés. Ya, profe, yo lo coloqué así, mire. En el mundo actual donde yo vivo, cada cual vive muy ocupado en sus cosas. Ejemplo, mis vecinos no los veo casi nunca, porque todos trabajamos, salimos muy temprano y llegamos muy tarde. Para mí, estamos viviendo un mundo muy acelerado y estresante. Considero que ese es el espíritu de este tiempo, poca comunicación. Bien, me gusta lo que dice usted. No sé si habrá gente que esté de acuerdo o no con Moisés, pero al menos yo sí. Creo que toda la gente está viviendo muy su vida, ¿cierto? Mucho su individualidad. Muy bien, Moisés. A ver, voy a leer algo que puso Carol Morales. Dice, el mundo actual es de un espíritu de consumismo e individualismo. Estamos invadidos de tiendas y publicidad e individualismo porque nos hemos encerrado en nuestro metro cuadrado por inseguridad y poca vida social. Sí, estoy de acuerdo también, que si uno va al centro, el centro de nuestra ciudad, acá en el sur, bueno, en todo Chile, la verdad, po, los centros de las ciudades están llenos de comercio. Son lugares para hacer trámites más que nada, pero hay como poco panorama más que comprar y qué sé yo, pero está como complejo eso. Ya no es como antes que habían plazas bonitas en el centro o museos, qué sé yo. Ahora es casi todo comercio. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Sin vergüenza, ya a esta altura nos conocemos todos, así que... Bien, ya que andan tímidos, vamos a continuar con la actividad. Texto número 2. Este texto es una crónica del diario de la tarde y la crónica se llama Para no olvidar. No sé si se acuerdan, pero la clase pasada yo les explicaba lo que era una crónica. Y la crónica es un texto periodístico de carácter informativo donde lo que se hace es que se ordena cronológicamente todos los hechos que tienen que ver con un suceso importante. Dicho de otra forma, se explica un fenómeno, una cosa, y se cuenta todo lo que se sabe de esa cosa desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Esa es la gracia de una crónica, ¿vale? Por eso se llama crónica, que la palabra crónica viene de cronos, que es tiempo. Entonces, todo lo que tenga que ver con cronos tiene que ver con el tiempo. Dice acá, para no olvidar, múltiples monumentos se han levantado en homenaje a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el año 2005 se levantó en Londres uno diferente, el Monumento Nacional a las Mujeres de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres fueron quienes sostuvieron la sociedad europea durante la guerra. Mientras los hombres estaban frente a la batalla, ellas trabajaron en las fábricas, hospitales, servicios de emergencia y en las granjas. La obra muestra el vestuario que las mujeres utilizaron en los diferentes oficios que realizaron. Este monumento es una iniciativa importante para destacar la labor de las mujeres en un periodo de la historia de la humanidad marcado por la muerte y la destrucción. Ese es el pequeño texto. Bien, voy a leer el primer párrafo de nuevo para hacerle una pregunta. Dice acá, múltiples monumentos se han levantado en homenaje a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el año 2005 se levantó en Londres uno diferente, el Monumento Nacional a las Mujeres de la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuál dirían ustedes que es la idea principal del texto? En eso negrito que yo dejé ahí, en ese texto que está en letras negritas destacadas. ¿Cuál dirían ustedes que es la idea principal del texto? ¿Qué es lo que se quiere comunicar? El El monumento monumento a los nacional caídos. de las mujeres Vamos a hacer de una la cosa, ya. segunda. No le entendí a nadie, así que acuérdense de levantar la manito y vamos a ver quiénes quedaron en la fila. Quedó Carla Sandoval primero, así que vamos a escuchar a Carla Sandoval. El homenaje a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, ya, está bien eso, pero ¿solamente eso o se habla de un homenaje en específico? A ver, Carol. El monumento nacional a las mujeres de la Segunda Guerra Mundial. Ya, antes de confirmarle si que eso está bien o mal, vamos a escuchar a Luz. Los habla de monumento, profe. Ya, perfecto, ¿cierto? De un monumento, de dos monumentos, pero específicamente aquí el que nos importa es, o sea, ambos son importantes, ¿ah? Pero el que es más relevante para el desarrollo del texto es el Monumento Nacional a las Mujeres de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y acá después el texto nos explica por qué eso es relevante. Entonces, mismo ejercicio que hemos estado haciendo durante la clase de hoy. Acá están las preguntas y vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿vale? La primera pregunta dice, lea atentamente la crónica para no olvidar y responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la información más importante de esta crónica? ¿El papel jugado por las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial? ¿El monumento construido a los hombres durante la guerra? ¿El monumento construido a las mujeres durante la guerra? ¿O el papel jugado por los hombres durante la Segunda Guerra Mundial? Vayan respondiendo en el chat entonces, colocando la letrita que ustedes consideran correcta. Teresa está muy rápido hoy día. Carelia, Carla y Teresa también. Muy bien. Ay, dos Teresa. Camila, Ángela La C, digo también. yo, profe, la C. Moisés dice la C. Yo digo la C. Ya. Sí. La A dicen por ahí. Ya, vamos, yo creo que han votado suficientes personas, vamos a dar la respuesta oficial. Este texto tiene una pequeña trampita, porque tiene Sí, la Segunda Guerra Mundial. dos respuestas que nos sirven, ¿cierto? Bueno, primero dice acá lo siguiente, el Monumento Nacional a las Mujeres de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres fueron quienes sostuvieron la sociedad europea durante la guerra. Mientras los hombres estaban frente a la batalla, ellas trabajaron en las fábricas, hospitales, servicios de emergencia y en las granjas. La obra muestra el vestuario que las mujeres utilizaron en los diferentes oficios que realizaron. Este monumento es una iniciativa importante para destacar la labor de las mujeres en un periodo de la historia de la humanidad marcado por la muerte y la destrucción. ¿Vale? Sobre todo, quédense con esta idea. Este monumento es una iniciativa importante para destacar la labor de las mujeres en un periodo de la historia de la Es la C, humanidad profe. marcado por la muerte y la destrucción. Ya dice acá. ¿Cuál es la información más importante de esta crónica? ¿El papel jugado durante la Segunda Guerra Mundial? Yo digo que sí, ¿cierto? Que por aquí va la cosa. Por aquí va la respuesta correcta. ¿Ya? Moisés, cuénteme. Profe, pero yo digo la C por lo siguiente, mire. Porque ¿Ya? dice el texto, muchos monumentos se construyeron. Perfecto. Ujú. Pero el monumento construido a las mujeres durante la guerra fue el que dio a saber y el reconocimiento a lo que las mujeres hacían. ¿Se da cuenta? Muchos monumentos, pero Ya. entre ellos se reconoció también a las mujeres. Ahí está el, Vamos a creo yo. escuchar la respuesta de sus compañeros y de ahí yo les voy a decir cuál era la trampita de esto. Teresa, usted también levantó la Yo mano. creo que es ¿Ya? ¿Quiere justificar por qué? porque en todo el párrafo habla de las mujeres, pues de lo que hicieron las mujeres
de todo lo que ellas trabajaron mientras ellos estaban en la guerra. Ya, perfecto. Bueno, lo que yo quería hacer antes de haberles dado la palabra era que quería eliminar las las respuestas que no tienen nada que ver. Dejé esta en amarillo, no porque sea la correcta necesariamente, es porque nos sirve para el resto del análisis. Cuando nos leemos la alternativa B, dice que según esto, el texto se trata sobre el monumento construidos a los hombres durante la Guerra Mundial, y esa respuesta está incorrecta. Si bien No. se menciona eso, ¿cierto? No se trata de eso el texto. Después dice acá, el monumento construido a las mujeres durante la guerra, sí, tiene que ver, Sí. ¿cierto? Así que también la vamos a dejar, pero vamos a revisarlas bien. Ahora, ¿el papel jugado por los hombres durante la Segunda Guerra Mundial? No. No. No mencionan eso, pero no tiene nada que ver con el sentido del texto. Ya, aquí le voy a dar la palabra a Constanza y después les voy a dar el veredicto final. Constanza. Profe, yo creo que es la letra A porque especifica que es la Segunda Guerra Mundial, en cambio la letra C habla de una guerra, no como de la guerra, o sea, la Segunda Guerra. Perfecto, perfecto, muy bien, muy buena observación, muy buena observación. Ya, lo que yo les quería decir es que siempre que ustedes tengan dudas sobre el texto, tienen que pensar en el propósito del texto. O sea, este texto, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer este texto? ¿Me quiere informar sobre qué? ¿Sobre cuál tema? ¿Qué es lo que quiere lograr este texto? Y este texto que está acá, lo que pretende hacer es informarme sobre... Este texto lo que está tratando es de informarme sobre un monumento, o este texto está tratando de informarme sobre el rol de la mujer. Manito para arriba si creen que tiene que ver con el monumento, manito para abajo si creen que tiene que ver con el rol de la mujer. A ver, Patricia dice manito para abajo. Camila también. Teresa también. Manito Ingrid para y María Fernanda también. Manito para abajo dice Luz. Ya, y Moisés dice manito para arriba. Teresa, usted había pedido la palabra. Teresa Márquez, ¿qué nos quería decir? No, profe, yo quiero saber mi opinión de la pregunta esa de la que era sobre la cuestión de que yo creo que la A porque habla de mi opinión era la A, no era Ya, la D como dice el compañero porque en ningún momento habla sobre los hombres. perfecto. Entonces usted también va por la A. Y ahora les voy a dar la respuesta. La respuesta de este texto es la letra... perdón, me distraje viendo el chat. La respuesta de esto es con la letra A. La letra A es la respuesta correcta, por dos razones. Primero, aunque comienza hablando este texto sobre un monumento, lo importante de esto no es mencionarnos el monumento, sino explicarnos que este monumento es un homenaje a la labor que tuvieron las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Y acá hay otro detalle importante. Bueno, primero analicemos esa idea. Acá lo importante no es el monumento, sino que el monumento no nace primero y después las mujeres se comportaron como decía el monumento, sino que fue al revés. Primero las mujeres demostraron ser muy geniales, primero las mujeres demostraron que tomaron las riendas del mundo durante este periodo de la historia, y luego apareció el monumento. Y eso es lo que quiere dejar en claro el texto. Quizás utiliza una estructura extraña, porque primero nos habla del monumento, pero lo importante acá es eso, que este monumento nace como una forma de reconocer el valor de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial. Y acá me quiero colgar de una observación muy importante que hizo Constanza Villarroel. Sí, la persona del gatito, Constanza Villarroel. Y es que Constanza nos dice, en la alternativa A dice ahí explícitamente Segunda Guerra Mundial. En cambio, en la letra C solamente nos dice la guerra. Y quiero, antes de dar la respuesta, quiero que quede claro esto. Muchas veces nos vamos a pillar con textos donde pareciera
que varias preguntas son correctas, pero siempre tenemos, como este caso, por ejemplo, pero siempre nosotros tenemos que decantarnos por la alternativa más específica, por la más correcta, por decirlo de una forma así. En la letra C, efectivamente nos dicen que en este texto se habla sobre un monumento construido a las mujeres durante la guerra. Sí, también no es incorrecto, pero lo más importante del texto es recordar el rol de la mujer. Por algo, este texto se llama Para no olvidar. ¿Ya? Moisés, usted levantó la mano, dígame. Sí, sí, profe, lo único que yo le encuentro correcto, porque en la letra A, mire, es porque dice la Segunda Guerra Mundial. Ya, Por ninguna otra explicación más, solamente porque se apega al texto y especifica cuál guerra fue. chuta, Eso yo, entonces, para mí, ahí- vendría siendo la razón. ya, ahí está siendo porfiado. Si O pues sea, Moisés, vendría sí, siendo lo que se apega, no, no, la- no, digo yo lo que se apega al texto, porque dice Segunda Guerra Mundial. ya, claro, pero aquí no Pero tiene bien, que, sí, entiendo, pero acá tenemos que, insisto, hay que pensar en el propósito del texto, ¿ya? Por eso tenemos que ver el texto como la idea en general, no como no necesariamente hay que encontrar lo que aparezca textual en el texto, sino la idea en general. Y si bien, insisto, este texto comienza hablando del monumento, el monumento no es lo importante, sino que este monumento nace como una respuesta a homenajear el papel que tuvieron las mujeres, ¿vale? El monumento es una consecuencia del gran papel que tuvieron las mujeres antes. No es al revés, ya no es que primero es el monumento. Por eso es que la respuesta correcta es la letra A, ¿vale? Ya, le voy a dar la palabra a Carol y de ahí pasamos a la siguiente pregunta. Carol, Profe, una consulta, ¿es la forma, digamos, de buscar la idea principal en este texto, solo aplica para este tipo de textos o para todos los tipos de textos? la forma de encontrar la idea principal. Sí, como por la pregunta dice, ¿cuál es lo más importante, digamos? Porque lo Ah, otro, ya. ¿se me entiende? Sí, entiendo. Mire, acá esto tiene que pensarlo para todos los textos en verdad. ¿Ya? El ejercicio que podría hacer usted para descubrir cuál es la información más importante es hacer un juego, como una suposición, y pensar que en este texto hay dos ideas grandes. Una idea habla sobre el monumento hacia las mujeres y la otra idea, que está justo en el párrafo 2 tiene que ver con el rol de la mujer. Y acá usted tiene que hacer como un ejercicio. Si sacara una de estas dos informaciones, ¿con cuál el texto seguiría funcionando mejor? Si usted sacara, por ejemplo, la del monumento, ¿el texto seguiría funcionando bien? ¿Seguiría informando sobre el rol de la mujer? O si usted sacara lo otro, el texto seguiría, si usted sacara lo del rol y dejara solo, solo lo del monumento, ¿el texto seguiría funcionando bien? Entonces, como ese es el ejercicio que tiene que hacer, ¿vale? Ya, profe, que también yo creo que está mal redactado, porque si tal vez hubiese partido la historia contando que las mujeres pasó eso y al final dice, por eso se le hizo un monumento, hubiese sido fácil, po, ¿entiendes? Si Sí, hubiese partido. sí, sí, puede ser, pero claro, aquí la dificultad es que uno siempre se va a encontrar textos de todo tipo, de todo tipo, porque si todos los textos tuvieran la misma estructura, igual sería fome, po, sería como leer siempre lo mismo, ¿vale? Así que eso. Bien, son las 8, así que aprovechen de ir escribiendo su nombre, por favor. Por favor, vayan escribiendo su nombre para que no se queden fuera de la lista. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta, y estas preguntas son de desarrollo. Voy a dejar proyectada la pregunta 6 ya, y la voy a marcar en amarillo para que no se les pierda. Dice acá lo siguiente: ¿cuál es la función, o sea, para qué sirve, o sea, el propósito, por qué pusieron eso ahí? ¿Cuál es el propósito de la imagen que acompaña a esta crónica? Si se dan cuenta, lo voy a agrandar todo lo que puedo, ¿ya? Voy a agrandarlo todo lo que puedo. ¿Cuál es el propósito de esta imagen que acompaña al texto que acabamos de leer? ¿Para qué creen ustedes que sirve esta imagen que acompaña el texto?
O dicho de otra forma, ¿cuál es el efecto o cuál es la razón de que hayan puesto esta imagen junto al texto? Ya, alumnito, esta pregunta es cortita, así que en 2 minutos la vamos a revisar. Vuelvo a decirles cuál es la función que cumple esta imagen en el texto que acabamos de leer. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la función que cumple esta imagen en el texto que acabamos de leer? Y a las 20:04 leemos sus respuestas. ¿Se entendió? Parece que sí. Ya, muchas gracias, Leandro, por... Bien, se acaba de cumplir el tiempo. ¿Quién? Bien, Carol, le felicito, está muy, muy, muy atento hoy día. ¿Cuál entonces es la función que cumple esta imagen al lado de este texto? ¿Ya? Recuerden que en los textos periodísticos nada está por casualidad, ¿vale? Lo vimos con los titulares, uno no coloca una foto porque se vea bonita simplemente. Bueno, según Carol dice acá que la función del texto es visualizar los diferentes vestuarios de los oficios que desarrollaron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Bien, muy bien. De ahí le voy a preguntar cómo llegó a esa respuesta, Carlos. O podría decirlo al tiro. ¿Cómo se dio cuenta usted de esa respuesta? Porque lo decía en el texto, profe. Ya, muy bien. No se preocupe. Bien, en este caso está correcto. ¿Alguien más quiere dar su respuesta? Estoy de acuerdo. ¿Está de Lo que acuerdo? dijo la compañera. Sí, yo igual Está estoy de bien. acuerdo. Y si uno observa bien, uno puede ver los diferentes vestidos de cada dama ahí. Sí, la verdad es que, bueno, eso es todo lo que se puede agrandar la imagen. Claro, se ven distintos vestidos, ¿cierto? Y se ven, bueno, estas son fábricas de la época. Bueno, a lo mejor lo han visto, pero en este periodo de la historia, es- no, no me voy a... No tengo el dato exacto, así que hagan como que no haya dicho nada. Bien, vamos a seguir entonces con la respuesta 7. Dice acá, explique con sus palabras por qué se afirma en el texto que las mujeres sostuvieron la sociedad europea durante la guerra. Ya está un poquito más larga, ¿vale? Y acá tiene que usted argumentar, explique ahí con sus propias palabras, entrégueme argumentos de por qué se afirma en el texto que las mujeres sostuvieron la sociedad europea durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Ya pegué la pregunta en el chat por si alguien quiere estarla leyendo y les voy a dejar ahí el texto por si alguien quiere sacar información del texto, ¿vale? Como esta pregunta es un poco más larga y acá necesito que se tomen el tiempo para crear una buena respuesta, vamos a dar hasta las 20:10, 4 minutitos para responder, ¿vale?
3 minutitos para responder. 20:10. A las 20:10 revisamos la respuesta. Está, o sea, la pregunta que está en el chat por si acaso, dice aquí, explique con sus palabras por qué se afirma en el texto que las mujeres sostuvieron la sociedad europea durante la guerra. Recuerden que estamos argumentando, así que argumente, construye bien su argumento, mencione cosas del texto si lo quiere. Recuerden entonces que estamos explicando con sus propias palabras por qué se dice en el texto que las mujeres sostuvieron la sociedad europea durante la Segunda Guerra Mundial. Ya, Teresa está lista. Queda un minutito. Ya acuérdense que estamos explicando por qué se afirma en el texto que las mujeres sostuvieron la sociedad europea durante la guerra. Bien. Vamos a leer sus respuestas. Bueno, antes les quería mostrar esta cosita que tengo por acá. A lo mejor ustedes han visto este cartel alguna vez, quizás lo habrán visto. Bueno, este cartel es de la Segunda Guerra Mundial, es del año 1943, pero es del lado de los estadounidenses, ¿vale? Pero cumple la misma función que cumplía el monumento anterior, que era un afiche que se promocionaba entre las fábricas para potenciar el trabajo de las mujeres y darle como un apoyo moral a, a toda la pega que hacían las mujeres, porque en Estados Unidos sucedió lo mismo, que las mujeres agarraron el control de la fábrica y gracias a ellas siguió sosteniéndose la economía de la época. Ya, vamos a escuchar entonces
las respuestas. Dice lo siguiente. Teresa Insunza, porque fueron las que tuvieron que trabajar en las fábricas, hospitales, en los campos, etc., mientras los hombres estaban en guerra. Bien, ¿alguien más quiere dar otra respuesta? ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañera? Sí, yo escribí casi lo mismo. A ver, léalo para que lo podamos escuchar. Ya, porque las mujeres tuvieron que trabajar en las diferentes empresas para sostener el país mientras los hombres estaban en la guerra. Ah, bien, súper bien, no era tan parecido, ¿eh? Era quizás la misma idea, pero escrito de una manera muy distinta, así que muy bien, Erika. Patricia Curinao, usted levantó la mano. Cuéntanos. Sí, profe, yo igual más o menos comparto la misma que dice la compañera, porque yo le puse, ellas fueron las que se ocuparon de todos los trabajos, como en las fábricas, los hospitales, mientras que los hombres estaban en la Segunda Guerra Mundial. Bien, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué es lo paradójico de todo esto? Que encuentro como paradójico que después de que la Segunda Guerra Mundial las mujeres sostuvieron las grandes economías europeas trabajando, cuando terminó la guerra, como que retrocedieron de nuevo, porque me acuerdo que hace un par de años atrás a la mujer casi no se le daban oportunidades laborales ni nada de esto, y ahora, o sea, y en ese tiempo, si no hubiese sido por las mujeres, la economía se estancaba entera. Bien, vamos a continuar con el último texto que nos queda, que es el texto número 3, que dice acá, Terrón de azúcar, de Martín Faunes, tranvía equivocado. Había sido un viaje agotador en extremo y nosotros, pasajeros no precisamente de primera, nos pasábamos noches y noches procurando a pleno suelo dormirnos, para así soñar con lo que pudiera estar esperándonos al otro extremo del mundo. A mi lado, una familia de asturianos, padre, madre, hija y hermanos menores. La muchacha que dormía sonriendo en uno de los tantos giros que se dio, dejó escapar un pie blanco por fuera de las mantas. Entre el vaivén del barco, el piso helado, sus 15 años y mis 17 todavía sin cumplir, no me fue fácil explicarle lo que pretendía hacer con su dedo gordo de pie en mi boca, cuando despertó sorprendiéndome. Claro que mucho más me costó explicárselo a su madre, pues has de saber, chiquito, que aquella muchacha dulce era nada menos que tu abuela. Ya está un poco enredado este texto. ¿Qué opinan ustedes? ¿O se entendió a la primera? Lo vamos a leer de nuevo, ¿ya? Ahora, este texto es argumentativo, narrativo, informativo, lírico. ¿Qué dirían ustedes de esas 4 opciones que les doy? ¿Están defendiendo una opinión? ¿Nos están informando de algo? ¿Me están contando una historia? ¿Me están expresando sentimientos? ¿Qué está haciendo este texto? Narrativo, profe, nos cuenta una historia. Muy bien, nos está contando una historia. Muy bien, Carol, muy bien, Teresa, muy bien, Patricia, nos está contando una historia. Muy bien, Carelia, dice acá. Había sido un viaje agotador en extremo, y nosotros, pasajeros no precisamente de primera, nos pasábamos noches y noches procurando a pleno suelo dormirnos para así soñar con lo que pudiera estar esperándonos al otro extremo del mundo. Ya, ¿qué sabemos de estos personajes? Según ese primer párrafo. ¿Qué sabemos Que de estos iban de personajes? viaje, iban de viaje. Que iban de viaje. Muy bien, Carlos. Sabemos que iban de viaje y qué más. Solamente por la información del primer párrafo. ¿Que dormían en los suelos o donde los pillaba la noche? Muy bien, Patricia, ¿cierto? Sabemos que iban de viaje y sabemos que dormían en el suelo. Esa información está ahí explícita. Aparece aquí la palabra viaje, ¿cierto? Y aparece la palabra procurando a pleno suelo dormirnos. Ahora,
Si unimos esas dos informaciones, ¿cuál es la información implícita que nos están queriendo decir? ¿Qué me están queriendo decir de estas personas? Puta, ¿qué me están queriendo decir de estas personas? Que el viaje fue muy agotador, dice Teresa. Vamos a seguir leyendo. Dice, a mi lado, una familia de asturianos, padre, madre, hija y hermanos menores. La muchacha que dormía sonriendo, en uno de los tantos giros que se dio, dejó escapar un pie blanco por fuera de las mantas. Entre el vaivén del barco, o sea, sabemos que viajan en barco, el piso helado, sus 15 años y mis 17 todavía sin cumplir, no me fue fácil explicarle lo que pretendía hacer con su dedo gordo del pie en mi boca cuando despertó sorprendiéndome. Claro que mucho más me costó explicárselo a su madre, pues has de saber, chiquito, que aquella muchacha dulce era nada menos que tu abuela. Ya, o sea que lo que entendí yo, a ver si ustedes me corrigen, que este muchacho de 17 iba durmiendo con un montón de gentes, un montón de personas, y le dieron ganas de meterse el dedo gordo de la niña en la boca. ¿Eso entendí yo? ¿Soy el único que entendió eso? ¿O Yo alguien? entendí lo mismo. ¿Cierto? Bien, bien rara la forma de conquista, ¿eh? Rarísima. Pero parece que le resultó porque se dieron cuenta que al final le dice, pues has de saber, chiquito, que aquella muchacha dulce era nada menos que tu abuela. O sea que parece que así funciona la cosa, ¿ya? No pidan nada menos en la casa que un beso en el dedo gordo del pie. Si no les dan un beso, es porque no les... Gracias. Ya. Bien, vamos a ver las preguntas. Dice acá, 10. ¿Por qué el personaje dice que no eran pasajeros de primera? Ustedes responden en el chat con A, B, C o D. ¿Porque dormían en el suelo? ¿Porque iban a realizar un viaje muy largo? ¿Porque estaban saliendo de su país? ¿Porque estaban rodeados de extranjeros? Ya, Carol Veloz, como siempre, respondió al tiro. Teresa también. Ambas se van por la letra A. Patricia Ah, también por la letra A. Luz también. Gabriela y Carla también van por la letra A. ¿Alguien más? Carelia también dice que es por la letra A. Bien. Y efectivamente, ¿cierto? En el texto nos mencionan, en esta vez explícitamente, que los personajes dormían en el piso. Cuando dicen que no eran de primera, ¿a qué se refieren con que no eran de primera? ¿A qué primera se refieren? Primera clase. Muy bien, Gabriela, y muy bien, Carelia. Efectivamente, no eran pasajeros de primera, pero de primera clase. Por eso viajaban hacinados con mucha gente y dormían en el piso. Bien malas las condiciones. Hasta hace parecer cómodo viajar en bus. 11. De acuerdo al texto, ¿qué motiva a las personas a realizar el viaje que se relata? ¿Buscar una vida mejor? ¿Conocer otros países? ¿Conocer nuevas personas? ¿Encontrar un mejor trabajo? ¿Cuál es la razón por la que estas personas decidieron tomar un nuevo viaje? Buscar una vida mejor, conocer otros países, conocer nuevas personas, encontrar un mejor trabajo. Bien, tanto Teresa como Carla, Ángela, Berta, Carol y Teresa Márquez dicen que la opción correcta es la letra A. Bien, vamos a buscar aquí donde aparece la respuesta. Dice lo siguiente. Había sido un viaje agotador, ¿cierto? Procurando pleno suelo dormirnos, para así soñar con lo que pudiera estar esperándonos al otro extremo del mundo, con lo que pudiera estar esperándonos al otro lado del mundo. O sea que la información ahí está implícita o está explícita.
claramente me está diciendo qué es lo que lo motiva a la otra persona? ¿O tengo que hacer yo ahí un pequeño análisis? Implícita. Implícita, ¿cierto? ¿Y cómo llegó usted a la conclusión de que era la letra A? ¿Alguien quiere explicar cómo llegó a la conclusión de que era la letra A? Porque estaban esperando ver qué es lo que habían en otro mundo, en el otro extremo, mejor dicho. Ya, ¿cierto? Bien, claro. Acá no lo dice explícitamente, ¿cierto? No dice que están buscando una vida mejor, pero dice para así soñar con lo que pudiera estar esperándonos al otro extremo del mundo, ¿vale? Lo que pudiera estar esperándonos es bastante general, podría ser cualquier cosa, podría ser otra persona, podría ser otro trabajo, ¿cierto? Podría ser otro lugar, otro paisaje, es muy general, pero acá lo importante es que aparece la palabra soñar, y nosotros la palabra soñar lo asociamos como algo bueno o como algo malo, culturalmente, Bueno, como algo Bueno, bueno, ¿cierto? positivo. Exacto, entonces, esta pregunta estaba un poquito más difícil, de verdad, porque esta pregunta requería utilizar el lenguaje literal, o sea, interpretar el lenguaje de esta pregunta. Bien, pero la respuesta correcta era la letra A. 12. ¿Qué quiere decir en personaje con la expresión al otro extremo del mundo? Ya, tres preguntas. ¿Qué creen ustedes que quería decir el personaje cuando decía al otro extremo del mundo? A ver, Teresa. Y consulta, profe, ¿por qué de la pregunta 7 nos saltamos a las 10? En la pregunta 7 nos saltamos a las 10. Y yo iba a hacer las preguntas. Nos faltó la 8 y la 9. Mire, no me había dado ni cuenta. Yo creo que la persona que hizo la guía se equivocó, ¿no? Porque esta guía nos las mandan a nosotros. Yo creo que la persona que la hizo se equivocó nomás. Pero no se preocupe, ¿ya? Ignora el número porque no tiene ningún problema. Ya, entonces, ¿qué creen ustedes a qué se refieren los personajes cuando dicen que van al otro extremo del mundo? ¿A alguien se le ocurre algo? Un viaje largo. Ya, un viaje Por un largo. mejor trabajo. Ya, bien, perfecto. Un viaje largo por un mejor trabajo. Según la información, no voy a preguntar nada. Bien, ¿cierto? Cuando habla del otro extremo del mundo, no lo está diciendo explícitamente, ¿cierto? Sino que lo está diciendo implícitamente, de que están yendo de un punto del mundo al otro punto del mundo. Y como muy bien dijeron sus compañeras, es una forma no directa de decir que están viajando muy largamente, de que están yendo a un destino muy, muy, muy lejano. Bien, pregunta 13, dice acá. ¿Qué significa la palabra vaivén según lo que dice en el texto? ¿Qué significa la palabra vaivén? Voy a buscar acá la palabra. Dígame. movimiento suave. Movimiento suave, movimiento brusco, caída o accidente. Vayan colocando su respuesta en el chat. Si es que vaivén significa movimiento suave, movimiento brusco, caída o accidente. Bien. De nuevo todo el mundo va por la letra A. Bien, todo el mundo va por la letra A y la respuesta sería, según lo que aparece acá en el texto, dice, la muchacha que dormía sonriendo en uno de los tantos giros que se dio, dejó escapar un pie blanco por fuera de las mantas, entre el vaivén del barco, el piso helado, sus 15 años y bla, bla, bla. Efectivamente, movimiento suave era lo que salía ahí. Y nos quedan estas últimas dos preguntas y ya estamos listos por el día de hoy. Dice, ¿qué características socioeconómicas se desprende de los personajes de esta historia? ¿Eran personas que viajaban para buscar un mejor futuro? ¿Eran personas con esperanzas y sueños? ¿Eran personas adineradas? ¿Eran personas sin muchos recursos? Profe, no lo veo. La D. La D, dicen por acá. Ya, D de dedo. D de dedo.
Bien, Teresa y Carol dicen la letra D, de dedo. ¿Alguien más? Ojo con esto, que acá nos dan una pista importante, característica socioeconómica. Yo digo la A, porque Ya, igual dice que viajan para buscar un mejor futuro. ya, sí, perfecto. Tiene sentido, ¿cierto? Pero ojo con esa pista, características socioeconómicas. Socioeconómicas. Bien, esta está más peleada. Esta está más peleada. Veo acá que respondieron la letra B, Gabriela, la letra D, Ángela, la Berta también respondió letra D, Patricia la letra A, Teresa Márquez la letra D, Constanza la letra D, Carelia la letra B. Ya, ojo con esto. Acá lo importante es que me están pidiendo características socioeconómicas, o sea, por el nivel de dinero que tengan estas personas. Yo creo que es la D. ¿Ya? ¿Usted cree que es la letra cuál, perdón? D. La D. letra D. ¿Ya? Y tenemos que fijarnos solamente en alternativas que tengan que ver con lo socioeconómico, o sea, con el nivel de dinero que tengan las personas, ¿ya? Por eso vamos a descartar al tiro la letra B, porque la letra B habla de las esperanzas y los sueños. Ahora, no está mal, ¿cierto? Estas personas están viajando precisamente porque tienen sueños, porque tienen esperanzas, pero no coincide con lo que nos pide el texto, porque nos están pidiendo características socioeconómicas. Ahora, sabemos que estas personas no viajaban en primera clase, por lo tanto, personas adineradas no eran. Y ya nos quedan dos alternativas. De estas dos alternativas, solamente la letra D nos habla del nivel socioeconómico de estas personas y nos explica que estas personas no tenían muchos recursos. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra D. Esta estaba más difícil, tenía ahí su pillería. Bien, vamos a responder la última pregunta y terminamos por la clase de hoy, que esta es cortita. Dice acá, ¿cuál es el ambiente psicológico que predomina en el relato? Esto lo vimos el año pasado, pero si no, lo vamos a explicar al tiro. Recuerden que cuando uno lee un texto narrativo, cuando uno lee una historia, hay dos ambientes. Las historias no pasan como en el aire, sino que ocurren en lugares precisos. Y el lugar físico o el ambiente físico se trata del lugar donde ocurre esto, que sería un barco. Pero el ambiente psicológico sería de los sentimientos que están ocurriendo alrededor o en la cabeza de los personajes mientras ocurre esto. Y efectivamente, la letra C, como muy bien todos respondieron, era lo importante acá. Nos cuentan de que estas personas, claro, no viajan tan cómodos, pero viajan con la esperanza de que este viaje valga la pena y sirva para todos. Bien, alumnitos, esta clase, cuéntenme, ¿cómo la sintieron? ¿Se sintió bien? ¿Se entendió? ¿Cómo van, cómo se evalúen ustedes mismos? ¿Están conformes con su resultado? ¿Sienten que analizan bien los textos o no? Yo estoy Cada contento vez más porque, fácil, profe. bueno, bacán, esa es la actitud, cada vez más fácil. Bien, por si acaso, la próxima clase vamos a trabajar con la guía 3. Si usted la quiere imprimir de aquí a la próxima clase, hágalo. Y yo le pediría que, ya que tienen acceso a la carpeta, impriman al tiro la guía 4, porque también la vamos a ocupar, ¿vale? Quizás no mañana, o sea, no el próximo viernes, si es que el tiempo no alcanza, pero de que lo ocupamos, lo ocupamos. Así que, sí o sí, la próxima clase, los que quieran y puedan, impriman la guía 3 si es que se sienten más cómodos, si no, lo seguimos haciendo así como ahora. No sé si hay alguna duda, algo que ustedes quisieran consultar. Buenas noches, profe. Muchas gracias No, por la clase. entonces, buenas noches a todos, que tengan un bonito fin de semana, descansen mucho, 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 y nos estamos viendo el próximo Noches, viernes. profe, buenas noches. Buenas noches, cuídense todos un montón.